Te dejo grabar a vos. Dale. Ahí Eh, Pero está. puse a Ahí ya Camila, grabando. puse a Está. Camila. Sí, Ahí sí. está sí, bueno, grabando ya. yo justo le había mandado y me dejó. Ahí está Está. grabando, les Dale, aparece, ¿no? perfecto. Entonces Sí. Ahí Bien, arrancamos. arranco, sí. Todos. bien. Bueno, arranco. Primero pido consentimiento de todos los presentes para grabar la entrevista, si están de acuerdo. Sí. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, somos Agustina Yarpegue, y si quieren mis compañeros vayan presentándose. Camila Aranda. Julieta Sí. Dupré. Sí. Yo soy Franco Vilches. Bien. Notable. Y bueno, ¿y tu nombre? Yo soy Rodrigo, viste que el Zoom de Lodelar siempre te pone por defecto tu nombre completo, dice Fernando Rodrigo, pero bueno, soy Rodrigo Bacotti, docente de Facultad de Psicología. Soy psicólogo, egresé de la Facultad de Psicología en el 2008 y trabajo ahí en facultad desde el 2009 aproximadamente, hace un montón de años. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la entrevista es para, forma parte de nuestra evaluación final en la materia de inicio de la formación en psicología. Tenemos como finalidad el poder articular los contenidos que vimos en nuestra formación. En este caso nosotros elegimos particularmente lo que es el rol del psicólogo y el ser estudiante universitario. Bien. Bueno, una de las preguntas iniciales la habíamos pensado en cuanto a, digamos, la solicitud que hay o demanda, digamos, de psicólogos. Por ejemplo, actualmente, por nada, búsquedas que hicimos, vimos que hay mayor requerimiento de psicólogos que traten temas como ansiedad, depresión, también hay especializados en trastorno del espectro autista, que entendemos puede ser por mayor visibilidad de justamente de esto. Y queríamos preguntarte si crees que hay una demanda dentro de la psicología según la época o contexto. Por ejemplo, si tal vez cuando vos ingresaste había una demanda de algún tema en particular que por ahora cambió o capaz que se mantuvo, no sé, escuchamos tu respuesta. Bueno, yo creo que siempre esto que ustedes llaman la demanda va a ir en función del contexto histórico, del contexto social, y evidentemente hay problemáticas que o están más presentes en un momento histórico que en otro, o por lo menos son más visibles en un momento histórico que en otros. Viste, yo no sé si ahora hay más ansiedad que antes, lo que sí sé que ahora todo el mundo habla de esas cuestiones y antes capaz que no se hablaba. Eh, por ende, yo creo que a los psicólogos y a las psicólogas se los requiere desde diferentes lugares y eso deviene mucho o depende mucho del contexto, eso sin duda. Eh, a su vez, también creo que eh, hay temas que por alguna razón que yo desconozco llaman más la atención. Entonces, yo no creo que haya más demandas sobre temas de ansiedad o trastornos del espectro autista que otros temas. Sí sé que son temas sobre los cuales la gente pone más el ojo, pone más la mirada y llama más la atención, pero creo que hay problemáticas que son históricas, que son las de siempre y que no han cambiado, que también tienen una demanda altísima y que no creo que sea más, sino que ahí tiene más visibilidad. Puntualmente, cuando yo me recibí en el 2008, empiezo a laburar en el 2009 en facultad y en algunos proyectos sociales. En ese momento, el contexto social, una de las cosas que marcaba era que, bueno, había ganado en el 2004 el Frente Amplio por primera vez. En el 2005, bueno, asume el gobierno y ahí se crea el MIDES, un ministerio que no existía, Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese plan, vinculado como como un nuevo gobierno, como una nueva impronta, empiezan a aparecer un montonazo de planes sociales, de programas sociales, socioeducativos, ¿viste? Se aumenta muchísimo todo lo que es el programa de refugios. Cuando empieza el gobierno también me acuerdo que había empezado con la idea de lo que era el plan de emergencia y había mucho trabajo social en los barrios. Aparecen proyectos socioeducativos como el Uruguay Trabaja, el Uruguay Integra. A su vez, mismo de parte de lo que es el MEC e INAU, es como que hubo un aumento enorme, pero muy grande y muy marcado de lo que refería a políticas públicas. Y me acuerdo que en ese momento la gran mayoría de los psicólogos que se recibían y psicólogas
agarraban para ese lado. Algunos podían agarrar más para la clínica, pero era como que la gran demanda estaba por ahí, ¿viste? Es muy difícil que un psicólogo trabaje solo en un lugar, casi siempre es como muy común que haya una cuestión como de multiempleo. Y bueno, en aquel momento la demanda tenía mucho más que ver con el momento de empezar a salir de una crisis socioeconómica muy fuerte, que fue la del 2002, que todavía tenía muchas consecuencias bien marcadas en la sociedad, y me acuerdo que en ese momento, como una de las fuentes principales de laburo tenía que ver con eso, con laburar, con la pobreza, con la desigualdad y con los efectos de esa crisis. ¿Viste? Si vos lo mirás hoy, hay muchos de esos programas que ya no existen, eh, o existen pero con una cobertura muchísimo menor. Es decir, sigue siendo un ámbito para laburar, pero pareciera ser que, no sé si por el contexto o por la línea política, no tengo idea, pero no es tan importante como es entonces, ¿sí? Es decir, creo que redondeando la pregunta, siempre el contexto va a definir cuáles son las demandas. Pero me parece importante esto otro que les decía. No siempre lo que vemos, viste, más en medios de comunicación o en redes sociales, es lo que es. Hay otro montón de cosas que no son tan interesantes, pero que están recontra presentes. Perfecto, muchas gracias. Esa pregunta, bueno, en medio que empezaste a contarnos algo que te íbamos a preguntar en la siguiente, que, bueno, tradicionalmente las personas se imaginan al psicólogo como trabajando únicamente en un consultorio o con un paciente individual, eh, que, bueno, después de haberlo visto con distintos autores, solamente en esta materia, entendemos bueno, que se muestran diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar, y que esto está influenciado por lo que vos comentabas, o sea, momentos sociales, momentos culturales, económicos, políticos, un montón de cosas. Entonces queríamos preguntarte qué importancia tiene para vos, que considerás es el pensar al psicólogo en relación al contexto social y no solo como alguien que trabaja individualmente con pacientes. Bueno, ¿me podés repetir la última parte de la pregunta? Perdón que hubo un ruido y no escuché. Sí, ¿qué importancia tiene para vos considerar al psicólogo en relación al contexto social y no solo como alguien que trabaja individualmente con pacientes? Bien, buenísimo. Bueno, la importancia es total. Yo creo que cuando me parece a mí, yo también que trabajo hace muchos años con los cursos de inicio, tengo como bastante claro que la gente cuando entra a facultad, hay un porcentaje muy alto de personas que creen que ser psicólogo es trabajar en un consultorio, que lo es, pero no es lo único, ¿no? Me parece que es como que siempre que se habla se piensa ahí, los ejemplos se ponen de ahí, y en realidad cuando uno se recibe, empieza a laburar y empieza a vivir su vida y a conocer más gente también que labura, te das cuenta de que la gran mayoría de los psicólogos no trabaja de eso, y incluso que los psicólogos que trabajan de eso no son la mayoría los que trabajan solo de eso. Es decir, siempre hay otro tipo de inserciones, ¿viste? A nivel de las organizaciones y las empresas, a nivel de la educación, a nivel de la salud, ¿sí? Hay como muchas otras áreas. Y nada, obviamente, como decíamos recién, la importancia de poder pensar el rol tiene que ver con pensar para qué somos necesarios, ¿viste? ¿Para qué somos útiles? ¿Por qué se presentan tantos psicólogos y psicólogas en un país como el nuestro que tiene como, ¿no? Vieron que la Facultad de Psicología recibe año a año el 10 o el 12% de los estudiantes totales de todo lo del AR. Es por lejos la carrera que reúne más gente y uno podría pensar por qué, ¿no? Si en realidad también se precisan médicos, también se precisan abogados, también se precisan ingenieros, pero bueno, la psicología reúne más gente que todas las demás. Claramente hay algo del contexto que debe tener que ver con eso. Obviamente no sé la respuesta porque es una pregunta muy compleja, pero creo que pasa por ahí. Y sí, siempre, o sea, es el contexto el que va a definir las situaciones sociales en las cuales nosotros podemos intervenir, ¿sí? El consultorio, obviamente, que es un ámbito como recontra presente, pero siempre hay que tener en cuenta de que la psicología clínica, por lo menos esto es muy personal, pero bueno, es lo que yo pienso. La psicología clínica, salvo excepciones a nivel de programas de salud comunitarios que son pocos, sigue siendo un ejercicio liberal, sigue siendo un ejercicio demasiado atravesado por las posibilidades económicas de los que de los que pueden acceder, y por ende está muy atravesado por una lógica que es de clase media, burguesa. ¿Sí? No cualquier persona puede ir al psicólogo a atenderse.
No cualquier persona tiene 1 hora o 2 horas por semana para ir a sentarse en un sillón a hablar de su vida y pagar 1.000 pesos, 1.500 pesos o 2.000 pesos. ¿Viste? Eso lo pueden hacer unos pocos. A su vez, eso también determina un poco el propio marco teórico. ¿Viste? La gente que se forma y trabaja para la clínica también va a pensar su teoría y su macro o su cosmovisión a partir de lo que ve la gente que es la que puede acceder a ese espacio y tiene sentido, ¿se entiende? Entonces, es un ámbito recortado, recontra importante, históricamente significativo. Claramente es lo primero que uno, si uno pone Google, pone psicólogo y pone imágenes, la primera imagen que te va a aparecer va a ser de un psicólogo en un consultorio, nunca va a ser caminando en un barrio. Pero bueno, no es lo único, ¿no? Por más que sea algo re importante, ¿no? Perfecto. Y me surgió ahora una pregunta mientras comentabas, que también capaz que difícil de responder. Eh, si vos crees que se puede encontrar, digamos, alguna forma para entender el por qué hay tanto ingreso de estudiantes, particularmente en la Facultad de Psicología, en comparación con las otras facultades. O sea, habíamos hablado lo del contexto social y un montón de situaciones particulares, pero ¿crees que tenemos alguna forma de entender el por qué? Te escucho. No, no lo sé porque es una pregunta muy difícil, pero sí sé que no tiene una respuesta única. Son varias cosas. Una, seguro que tiene que ver con un momento histórico puntual en el cual la psicología ocupa un cierto lugar en la representación de las personas que es importante, visible, está presente. Otra, la salud mental, quizás hoy por hoy, también sea una temática que tiene una visibilidad y una consideración que antes no tenía. Tercero, la Facultad de Psicología es la única facultad no la única no, perdón, pero es una de las facultades de la UDELAR, que no son muchas, en las que se puede entrar con cualquier orientación. Hay mucha gente que puede entrar a psicología y no puede entrar a otras, ¿viste? A su vez, la Facultad de Psicología tiene también como una narrativa, una novela institucional en la cual, yo no digo que sea real, pero mucha gente cree que es fácil, que es una facultad que se puede hacer fácil. De hecho, es una facultad que está como muy, muy atravesada por un montón de personas que la eligen como una segunda carrera, ¿viste? Como yo ya hice, soy maestro, soy profesor, soy no sé qué, más adelante lo hago, ¿viste? O gente que estudia como más de grande, como capaz que sin esa cuestión más de la trayectoria tradicional. Esa es otra, ¿viste? Y hay otra que yo creo que se vincula con eso, que es la Facultad de Psicología recibe no solamente al 10 o al 12% de la matrícula total de la UDELAR, sino que también recibe a, dentro de lo que es la estadística como global de la gente que entra a la universidad, la Facultad de Psicología recibe a la gente que ocupa los lugares en cuanto a indicadores de trayectorias más vulnerables, ¿sí? Ahora no tengo los números de memoria, pero sí los tengo anotados porque yo estudié ese tema. Y no sé, si vos tenés un porcentaje X de personas que entran a la facultad, a la universidad, perdón, que hicieron toda su educación en contexto de educación pública, ese número para psicología crece un 10%. El 50% de los estudiantes que entran a la UDELAR trabajan, pero en psicología es el 65%. Eh, el 50% de los estudiantes que entran a la UDELAR son primera generación y en psicología son el 60%. ¿Sí? Es decir, todos los indicadores están elevados en relación al promedio de la UDELAR. Es decir, pareciera ser que las personas que tienen en su vida indicadores de una trayectoria educativa vulnerable, frágil, aquella gente que uno piensa que por criterios estadísticos podría tener menos chance de terminar, esa gente elige psicología. Eso está muy marcado en números. Son algunas de las explicaciones que yo veo, ¿no? Bueno, muchas Bien, de bien. Bien, de bien. Yo te quería hacer una pregunta ahora, profe. Sí, ¿Se me escucha bien ahí? sí. Si para vos, el rol del psicólogo cambia dependiendo del lugar en donde esté trabajando, ya sea una clínica privada, sea un hospital o un organismo comunitario. Si varía el rol del psicólogo, si es siempre el mismo. Sí, sí, cambia por completo. De hecho, yo me atrevería a decir, por más que no es
no es lo más correcto de decir, pero yo me animaría a decir que el rol del psicólogo no existe. O sea, existe en función de un momento y una situación dada, ¿viste? Y claramente, sí, Claro, el laburo que hace un psicólogo trabajando en psicología comunitaria no es el mismo que hace en la clínica, ni el mismo que hace el psicólogo que trabaja en un hospital, ni el que trabaja en una clínica privada, ni el que trabaja como investigador en un laboratorio. Es muy loco porque a veces uno habla de la psicología, y nosotros en el curso de referencial lo insistimos siempre, y lo correcto sería hablar de las psicologías. ¿Sí? Hay muchas y realmente algunas de ellas como casi antagónicas, no solo en su forma de laburar, sino en su forma de pensar. En el marco teórico mediante el cual interpretan la realidad, la psicología tiene mucha diversidad. ¿Sí? Entonces, es muy diferente como piensa un problema, un cognitivo, que un psicoanalista o un psicólogo educacional o alguien que tiene como los pies bien anclados en la psicología social comunitaria. El mismo problema tiene cinco miradas distintas, bastante. Y a su vez, el lugar en el que estás hace que labures muy diferente y que esperen cosas claro, diferentes de vos. claro. Sí, sí, sí. No, entiendo. No, era más o menos la respuesta que buscaba, capaz, pero sí, no entiendo. Y te iba a hacer otra. Para vos, la teoría, porque viste que en la carrera nosotros llevamos, hablamos mucho de autores, de marcos conceptuales, mucha teoría. ¿Qué importancia le darías vos a esta teoría a la hora de la práctica profesional? A ver, ¿a qué teoría decís? ¿A la teoría en general? A la teoría en general, sí. Fundamental, o sea, es imposible pensar que uno puede trabajar sin manejar, para empezar, un repertorio relativamente amplio, complementario y complejo de teoría, y a su vez me parece imposible pensar que uno puede laburar en un mundo tan dinámico y cambiante sin estar todo el tiempo incorporando nueva teoría, ¿viste? Leyendo, informándose, estudiando, actualizándose. O sea, es muy importante. La psicología, al igual que cualquier otra disciplina, es una disciplina que tiene un marco teórico, una construcción teórica que es histórica. O sea, para ser psicólogo y laburar hay que manejar teoría, ¿sí? Los psicólogos no hacen lo que su sentido común les dice, o no hablan dando su opinión. Nosotros somos, si somos psicólogos, si salimos de la facultad con un título que tiene un valor simbólico re importante y que hace que nuestra palabra sea diferente, por ejemplo, a la de cualquier vecino, ni mejor ni peor, pero diferente, con un peso diferencial, no es porque seamos unos cracks como personas, es porque manejamos un repertorio amplio de teoría, es porque lo que decimos sigue un método y ese método está avalado por una institución. Entonces es importantísimo, por supuesto. Perfecto. Y otra que te quería hacer es, ¿cómo ayuda para vos la formación universitaria a ampliar lo que hablábamos en un principio, a ampliar la idea sobre el rol del psicólogo? Que vos me dijiste que en realidad no hay un rol del psicólogo, pero ampliar capaz la idea de los estudiantes cuando entran, que es muy común el ver eh, un psicólogo clínico, más que nada, o una entrevista psicológica. ¿Cómo ayudaría la formación a ampliar esa visión? Y bueno, sobre todo, yo creo que esto pasa en toda la carrera, pero sobre todo al principio, la formación tiene esa obligación, que es a la gente que recién entra y que viene con un imaginario, que no está mal, pero es un imaginario que a veces es recortado, implica todo un laburo para comunicar y para problematizar e informar, que es, la psicología es mucho más que eso. Es re importante, por algo tenemos el módulo referencial, que tenemos un montón de materias que están hechas para eso, para pensar la formación y para poder pensar las posibilidades también en cuanto a las trayectorias y eso, sin duda. Claro. Y se me viene ahora, capaz que es una pregunta más personal. Vos en tu caso personal, al entrar a la carrera, cuando arrancaste con la carrera, ¿tenías más definido para dónde ibas a llevar vos? No, cero. Yo O, entré con 18 años recién cumplidos, o sea, tenía una idea, dentro de todo, bastante vaga de lo que era la psicología, y me fui como dejando llevar y dejando sorprender, y nunca me imaginé dónde iba a terminar. Nada. Y creo que mucha gente lo tiene y está bien, pero mucha gente lo tiene y después cambia.
y mucha gente no lo tiene. Es muy difícil saber lo que te depara el futuro. Y aparte, es muy difícil saber lo que vos querés de una carrera que todavía no cursaste, que tiene mil variables, mil posibilidades. Y bueno, capaz que yo no sabía ni que existían algunas cuestiones que las descubrí en facultad y me encantaron y las hice después. Es muy difícil. Y lo otro es, con esto que decimos, de que somos muchos psicólogos y muchas psicólogas, a veces, si bien hay laburo, a veces la inserción laboral tiene como su complejidad, da su, ¿viste? No es que Claro. uno, ¿viste? No somos ingenieros, ¿viste? 0% de desempleo. Entonces uno a veces lo que tiene que hacer es laburar mucho más de lo que puede que de lo que quiere. Por lo menos al principio. Las opciones que te van apareciendo las tenés que ir tomando o las podés tomar porque no hay tantas opciones. Y bueno, un poco uno ahí se va haciendo también, ¿viste? De repente el camino ideal era otro y surgieron otras oportunidades, las aprovechaste y te fuiste como armando un perfil, te fuiste para otro lado. Bueno, profe, ahora te queríamos hacer como te queríamos dar algunas frases que nosotros sentimos que están asociados a la psicología y al estudiante de psicología, y queremos que le des en un rango del 1 al 10, como uno, un prejuicio total de la psicología, y 10 que puede tener una idea bastante acertada. Entonces, por ejemplo, la primera sería: las personas estudian psicología para resolver sus propios traumas. Eh, le daría, le daría uno, pero si ustedes dijeran algunas, si la frase dijera algunas personas, le daría 10. Las personas son muchas, somos muchas, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente es: muchas personas entran a psicología porque quieren entenderse a sí mismos. Eh, Estoy de acuerdo, del 1 al 10 y diría que hay por lo menos entre 6 y 7. Ok. No entre 6 y 7 personas, ¿eh? Mi No, no, puntuación. sí, 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 sí. Sí. El psicólogo lee la mente. cero. Ni siquiera uno, cero. Bueno, sigo yo con el ranking. El Bien, psicólogo está para dar consejos y decirte qué hacer. cero, El psicólogo solo trabaja en un consultorio. cero. Perdón, uno era, estoy diciendo cero, pero era uno, perdón, disculpen. Pónganle uno Bien. después, ¿está? Psicología es una carrera fácil porque solo hay que leer. No, a ver, tres, tres. Al principio de la carrera, la teoría puede sentirse alejada de la práctica. Y siete. Para ser psicólogo hay que saber escuchar. Eh, yo qué sé. Cuatro, Estudiar psicología te cambia la forma de mirar a las personas. cinco. Bueno, y esa fue la última. Bien. Bueno, muchas gracias. Los Esa apuntes. última, si vos me dijeras que te cambia la forma de mirar el mundo, le pondría mucho más alto el puntaje, pero bueno. Bueno, Bueno, muchas gente, vamos gracias. arriba. Que tengan buen trabajo y cualquier cosa, tienen mi correo, me mandan, ¿está? Muchas Bueno, gracias. Dale, bueno, por las dudas, Gracias. fíjate que no sé quién fue que puso a grabar, pues que te quede bien, por las dudas eso. Está. sí.